Si tienes conocimientos básicos de matemática y si ya sea porque estás en pleno proceso educativo o por gusto propio de que quieres profundizar en aquellos conocimientos, pues estos son 5 errores que debes evitar en operaciones básicas. Número 1. Que la suma de dos términos que no se pueden sumar entre sí, es decir, puede ser un número más una letra, que la suma de eso elevado al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de cada uno por separado. Pongamos un ejemplo, si yo tengo 2 más y elevado al cuadrado, decir que eso es igual a 2 al cuadrado más y al cuadrado. Eso es mentira. Eso se suele creer porque una multiplicación, ¿verdad?, entre dos términos y todo eso elevado al cuadrado es igual a la multiplicación del cuadrado del primero por el cuadrado del segundo. Pero aquí no pasa lo mismo, ¿sí? Si yo tengo algo parecido a eso, vamos a colocar aquí esta fórmula, eso es un producto notable, ¿sí? ¿Qué pasa con ese producto notable? Que eso me está diciendo otra cosa, que el cuadrado de esa suma es igual al cuadrado del primero más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Pero ¿cómo yo sé que esto es cierto? Bueno, si nosotros nos regresamos un poco para atrás en las propiedades de las potencias, si yo tengo que una base x por otra base x es igual a x al cuadrado, ¿verdad? Porque multiplicación de bases iguales se suman los exponentes. Si yo considero a todo eso a más b una sola base, ¿verdad? Entonces a más b por a más b sería a más b al cuadrado, ¿verdad? Porque multiplicación de bases iguales se suman los exponentes. Entonces, si yo lo descompongo de esa manera y yo aplico propiedad distributiva, es decir, multiplico cada término de los que están dentro del paréntesis, es decir, multiplico a por b, me quedaría lo siguiente. Y como a por b es lo mismo que b por a, agrupando me quedaría a al cuadrado más 2a por b más b al cuadrado, que esa sería la fórmula de producto notable. Esa sería la manera correcta de hacer esa operación. Número 2. Cuando tengo un signo o un número que está multiplicando a una expresión, digámosle a más b, la gente lo que suele hacer es multiplicar el signo o el número por el primer término. Es decir, si yo tengo a más b por un número, lo multiplican solamente por el a porque es el que está al frente. Y esto suele ocurrir por lo siguiente. Cuando yo tengo una expresión a más b y lo voy a multiplicar por algo, tengo que colocarlo dentro del paréntesis y ahí aplicar propiedad distributiva, siendo que lo que está fuera del paréntesis va a multiplicar a todo lo que está dentro del mismo. Como este ejemplo que está aquí, vamos a colocar un número c que multiplica a esa expresión a más b, y como eso está dentro de un paréntesis, esa c va a multiplicar a todo lo que está dentro de la expresión, quedándome a por c más b por c. Y esta sería la manera correcta de realizar esa operación. Número 3. Cuando la gente tiene dos números negativos, suele asociar el negativo a la resta. Entonces dice, por ejemplo, si yo tengo dos números iguales, no, los dos están negativos, es una resta, eso me da 0. Pues no. ¿Qué pasa? Que existe algo que son las propiedades o la ley de los signos en la suma y la resta. Entonces, si yo tengo dos números del mismo signo, ellos se van a sumar. Es decir, si yo tengo 2 más 2, por ejemplo, me da 4. Pero ¿qué pasa si yo tengo menos 2 y menos 2? Que al ser los dos del mismo signo también se van a sumar y me va a dar el resultado que sería 4, pero con el mismo signo que tienen. Es decir, si es menos 2 y menos 2, el resultado me va a dar menos 4. Entonces aplica igual para la suma o para la resta. Se van a sumar si tienen el mismo signo y se van a restar si tienen el signo contrario. Número 4. Cuando tengo una base elevada a la 0, he visto personas que se confunden y debe ser que piensan que como un número multiplicado por 0 es 0, que pasa lo mismo cuando yo tengo una base elevada a la 0. Piensan que yo tengo una base a y le elevo la 0, eso me va a dar 0. Pues no, lo que pasa en realidad es que hay una propiedad que dice que todo número elevado a la 0 me da 1. Pero, ¿por qué pasa esto? Bueno, nuevamente voy para las propiedades de las potencias. Si yo agarro cualquier número, por ejemplo, 1 menos 1 me da 0, ¿verdad? Entonces, si yo agarro esa base y en vez de elevarla a la 0, la elevo a 1 menos 1, como 1 menos 1 es 0, seguiría siendo lo mismo. Y también por propiedades de las potencias, yo puedo escribir eso, ¿verdad? Esa base con exponentes que se están restando como una división de potencia de igual base. Entonces, a elevado a la 1 menos 1 lo puedo escribir como a entre a. Y cualquier número dividido entre sí mismo es 1. Y así queda demostrado que a la 0 o cualquier potencia elevada a la 0 es igual a 1.
Número 5. Hay personas que suelen creer que si yo tengo una suma de fracciones y tengo el mismo numerador, que voy a dejar ese mismo numerador y voy a sumar solamente los denominadores. Pero esto no es verdad. La gente piensa eso porque pasa esa situación, pero en el caso contrario, es decir, cuando yo tengo una suma de fracciones y tengo el mismo denominador. En ese caso sí se deja el mismo denominador y se suman los numeradores. Pero para aclarar por qué pasa esto cuando el número que es igual está en el denominador y no pasa cuando es en el numerador, si yo agarro una fracción genérica, vamos a colocarla, una suma de fracciones genéricas, si yo tengo a entre c más b entre c, ¿verdad? Ahí se debería cumplir lo que estamos diciendo, que se va a repetir el denominador y sumo solamente los numeradores. Pero ¿por qué pasa esto? Si yo sumo esa fracción, ya sea como lo conozcan el método de aspa, ¿verdad? Si yo multiplico a por c más b por c y para el denominador c por c me da c al cuadrado, yo en el numerador, si se dan cuenta, tengo a c como un factor común. Entonces yo puedo sacar factor común c. Arriba me queda c por a más b y abajo tengo c al cuadrado. Yo puedo simplificar esa c de arriba con una c de abajo y me quedaría simplemente a más b entre c, que es lo mismo que estábamos diciendo al principio, que cuando yo tengo una suma de fracciones del mismo denominador, solamente dejo el denominador y sumo los numeradores. Pero esto solamente aplica aquí porque si ustedes comprueban por su cuenta, cuando yo tengo el caso contrario, es decir, que yo tengo el mismo numerador y tengo denominadores diferentes y esas fracciones se están sumando, no va a pasar la misma acción. Y bueno, eso es lo que ustedes pueden comprobar y esos serían los 5 errores que debes evitar en operaciones básicas. Obviamente hay muchos más errores y eso va a depender de las fallas o el conocimiento que tenga cada quien, que puede ser ya sea por una confusión o por una malcreencia de algo que se aplica en un caso y creen que para ese otro caso que tienen en particular también se aplica. Y bueno, recordar que yo también he cometido estos errores, ustedes a lo mejor en algún momento han cometido alguno de estos y bueno, errores siempre vamos a cometer, pero la idea es reconocerlos, saber qué es lo que está bien que nosotros hagamos en nuestras operaciones y qué es lo que no podemos hacer para poder seguir mejorando. Si les gustó este video y quieren más videos relacionados o de este estilo, pueden dejármelo en las sugerencias, en los comentarios, o también qué otros videos quieren que les traiga al canal. Y bueno, les estaré dejando más videos por aquí en las tarjetas de presentación. Y bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias. Si les gustó, dale like, suscríbanse y nos vemos en un próximo video.